Buenos días. Hoy vamos a hablar de medida de atipicidad. Realmente aquí no existe como tal una medida de atipicidad, sino más bien un análisis de atipicidad. Eh, la atipicidad se refiere es a las anomalías de los datos presentes en una variable. Eh, Aquí en este curso solamente se va a considerar el caso cuantitativo cuando aparece la tipicidad. En estadística hay bastantes anomalías, pero voy a comentar las más recurrentes en ella. Entonces está la anomalía del dato faltante. Se debe entender el dato faltante como una ausencia real del dato, es decir, que no hay absolutamente nada de información dentro de la variable cuando fue tomado. Es la anomalía más complicada que tiene la estadística porque la solución o la manera de cómo se aborda se hace con inferencia. Entonces tocaría trabajar en ese ambiente. Aparece el dato intervenido. El dato intervenido es otra anomalía en el que cada dato es afectado o los datos son afectados por un factor externo a la variable. Por ejemplo, el error humano. Cuando uno transcribe información de un lugar a otro, en ese proceso se puede cometer algún tipo de error. Y la otra anomalía es el dato outlier, que es un dato o datos que se comportan diferente o tienen un comportamiento diferente a los datos que están dentro de la variable, pero sin embargo se esperan que suceda, mm, pero que al compararlos es totalmente diferente. Ejemplo de dato outlier puede ser la variable estatura como variable geométrica en seres humanos. Hay una comunidad que puede estar uno pensando que, o se ha indagado que la estatura promedio está alrededor de 1,68 y puede aparecer en esa comunidad personas que tengan estaturas cercanas a 2 metros. Entonces ya ese valor de casi 2 metros es extraño con respecto a los otros y eh, es posible que suceda. Entonces ahí aparece el outlier. Mm, Aquí ya, dependiendo del problema, de las circunstancias, pues el investigador o quien hace la estadística es quien decide qué tipo de anomalía se trabaja y particularmente o en qué tipo de anomalías está. Esto normalmente sucede en estadística exploratoria. Como lo dije hace un momento, aquí no se habla exactamente de medida tipicidad, sino análisis de tipicidad y este análisis se hace a través de un elemento que se llama boxplot o diagrama de caja. El diagrama de caja o el boxplot tiene como propósito determinar dentro de una variable cuáles son los datos atípicos sin determinar el- la naturaleza de la atipicidad o de la anomalía. Eh, Eso es algo importante, es algo que hay que tener en cuenta porque lo que hace el boxplot es indicar quién es el atípico y nada más. El tipo de anomalía, insisto, lo determina el investigador. Retomando lo del boxplot, aquí tenemos, o diagrama de caja, aquí tenemos tres ejemplos posibles de- del comportamiento en diagrama de caja. El de la izquierda es un comportamiento de una variable homogénea en el que uno observa que aparece una cajita. En la cajita se supone que están los datos más homogéneos de la variable. Los que están por fuera de la caja son los datos que tienen ligera variabilidad. Aquí no aparece atípicos porque los atípicos son los que están por fuera de la zona de la caja y de estas zonas externas a la caja. En el segundo gráfico, en el que está en la mitad, eh, es un gráfico que se comporta de manera similar como el del izquierdo, pero si ustedes observan, aquí hay unos círculos. Estos círculos me están indicando que hay atípicos. En este caso hay dos atípicos fuera de la caja y fuera de la zona externa de la caja para trabajar. Y en el tercer gráfico, el de la derecha, pues aparece un atípico en la parte inferior. Entonces son tres ejemplos de diagrama de caja. En la siguiente diapositiva, pues voy a presentar un poco más en detalle cómo se interpreta este diagrama de caja. Aquí tengo un gráfico en el que voy a indicar cuáles son las partes y cómo se debe hacer el análisis de un diagrama de caja.
El diagrama de caja, como ya lo perciben, es en primera instancia una cajita en el que, como lo dije ya hace un momento, se concentran dentro de la caja las variables los datos más homogéneos de la variable. Están entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Entre el cuartil 1 y el cuartil 3 en estadística se supone que están los más homogéneos. El largo de la caja es el rango intercuartílico. Eh, lo que está por fuera de la caja en primera instancia es la zona de los datos que se consideran que tienen variabilidad aceptable. O sea, no se pueden clasificar como extraños, sino que salieron de la caja, pero no hay nada extraño allí. Y los que ya están por fuera, tanto arriba como abajo de la zona de la caja y la zona de variabilidad aceptable, ya son los atípicos. A la derecha pues están las medidas que corresponden a cada una de las zonas que mencioné. La caja como tal está entre el cuartil 1 y el cuartil 3. La primera zona donde están los atípicos de variabilidad aceptable en la parte de arriba es cuartil 3 más 1.5 veces rango intercuartílico. En la zona de abajo los de variabilidad aceptable están entre el cuartil 1 menos 1.5 veces rango intercuartílico hasta primer cuartil. Y ya los que se salen de estas medidas ya son los atípicos. Así es como usualmente se trabajan estas medidas dentro de un diagrama de caja. Es bueno recordar que el objetivo del diagrama de caja es clasificar los datos según su atipicidad, mas no indica el nivel de atipicidad o anomalía. Los siguientes ejemplos, vamos a ver mm, el uso del diagrama de caja. Bueno, aquí tenemos nuestro clásico ejemplo pH, el que he estado manejando en las otras medidas. Entonces son los mismos datos del pH de los lugares de la ladera de un río. Mm, Se aplicó la metodología del boxplot y uno observa que este boxplot está sugiriendo que las variables son de datos homogéneos. Ya lo habíamos visto en las otras medidas, pero aquí gráficamente está muy claro. Aquí está una aproximación del cuartil número 1 alrededor de 7,8, un valor del cuartil 2 alrededor de 8,3, por decirlo de alguna forma. El cuartil 2 o el mediana está alrededor de 8, que ya lo habíamos calculado. Tanto arriba como abajo están las zonas de variabilidad aceptable. Bien, y no aparece atípicos. Entonces el boxplot ratifica que estamos en presencia de datos homogéneos dentro de la variable. El siguiente ejemplo corresponde a una variable x. Aquí están los datos de esta variable x. Menos 10, 5, 7, 8, 6, menos 1, 2, 25. Se aplica la metodología de boxplot y para la variable x y se observa que si hay un atípico, aparece el número 8, pero este número 8 me indica que es el dato 8 que es el atípico. Si volvemos un momentico a la variable, el dato 8, que es el último, es 25. Entonces el 25 es el dato típico en este ejemplo. Mirando las otras zonas del boxplot, pues vemos que el primer cuartil está alrededor de 0. El tercer cuartil está cercano a 10. Bueno, no tanto cercano a 10, sino a 7 más o menos. Es una aproximación. Pero por lo menos en la parte inferior no aparece dato atípico. El dato extremo es menos 10 en la parte inferior y listo. Bueno, entonces ya en cuanto a la clasificación, el tipo de anomalía, tanto en el primer ejemplo como en el segundo ejemplo, ya le corresponde al investigador determinarlo para sí mismo proceder. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Gracias.